Bueno, ok. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los movimientos repetitivos y las lesiones musculoesqueléticas desde una perspectiva ergonómica. Justamente estuvimos hablando en las clases anteriores y estuve destacando y mencionando ciertas lesiones, ¿verdad? Que son muy propias en el área de ustedes más que nada. Evidentemente siempre enfocado al área de la carrera de ustedes, de desinfección y limpieza. Estuvimos viendo de repente a rafagazos ciertas lesiones, por ejemplo, en la columna lumbar, también el famoso tengo pamadura que dicen la gente, ¿verdad? Lesiones ya más bien propias así de la mano, codo, hombro y la cintura, ¿verdad? Que usualmente suele ocurrir uno justamente por los movimientos constantes, los movimientos repetitivos que van realizando o van haciendo durante la ejecución de sus trabajos, sus labores, ¿verdad? Ahora vamos a ver, o sea, puntualmente a esas lesiones y cómo evitar, por ejemplo, que suceda eso o cómo subsanar ese tipo de situaciones. Evidentemente va a haber casos que va a requerir ya de una asistencia médica, ya con un traumatólogo o un fisioterapeuta, pero no obstante hay cositas que podemos hacer en la casa, por ejemplo, para paliar un poquitito esas dolencias o esas molestias. ¿Está bien? Bueno, en el ámbito de la ergonomía, menciona, los movimientos repetitivos se definen como secuencias de movimientos similares o idénticos que se realizan de forma continua o frecuente durante un periodo prolongado. Si bien la repetición en sí misma no siempre es perjudicial, cuando se combina con otros factores de riesgo ergonómico, como la aplicación de fuerza excesiva, la adopción de posturas forzadas o incómodas, ritmos de trabajo elevados y la falta de periodos de descanso adecuado, puede sobrecargar el sistema musculoesquelético, llevando al desarrollo de lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué quiere decir todo esto? Como menciona acá, los movimientos repetitivos son movimientos similares o idénticos, dice, que se realizan de manera continua y frecuente. Por poner de ejemplo, a ver, el pintor. ¿Qué tipo de movimiento ustedes creen que realiza un pintor cuando está trabajando? Movimientos horizontales y verticales, si no me equivoco, profe. Sí, ¿con qué parte del cuerpo? Con la mano. Excelente. Con la mano, el brazo en sí, ¿verdad? Entonces constantemente está haciendo un cierto movimiento, ¿verdad? Entonces, en el caso de los pintores, ellos al realizar este continuo movimiento de manera frecuente, y por poner de ejemplo, qué sé yo, estaba llevando su balde de pintura, estaba arrastrando más hacia allá, qué sé yo, estaba moviendo, la par que está realizando eso, está también esforzándose un poquito, ¿verdad? Está justamente aplicando una cierta fuerza al realizar esa técnica. Entonces, evidentemente, si justo a José Luis se le ocurre pintar su pieza, pintar su casa, lógicamente, por realizar eso, a Luis quizás no le va a molestar tan rápido, ¿verdad? El hombro, por ejemplo, o el codo, por ejemplo. Quizás sí se va a cansar, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a realizar ese tipo de actividades. Entonces, en el caso de los pintores, que ellos
día a día realizan ese trabajo, esas técnicas. Entonces, llegado a un momento, llegado a cierto periodo de tiempo, pueden llegar a lesionarse ciertas articulaciones que evidentemente están comprometidas por esos movimientos repetitivos que van realizando. En el caso de las docentes también, las profes. Ahora no sé si se hace más, ¿verdad? Pero antes, en nuestra época, por ejemplo, las profes sí o sí llenaban la pizarra, escribían. Eso también les llevaba a una cierta lesión también a ellos, justamente por la frecuencia de estar realizando esos movimientos, ¿verdad? La peluquera, por ejemplo, que son mis eternas pacientes en algunos casos, siempre tienden a tener una patología también muy propia en el hombro que vamos a ir viendo ahora. Usualmente cuando la persona, ¿verdad? El paciente iba a decir, cuando la persona se sobreesfuerza y como evidentemente e irremediablemente son actividades propias de su sustento, de su trabajo, tiene que hacer únicamente, entonces con el tiempo llega a afectar entonces evidentemente por una mala ergonomía. Entonces, implica una fuerza excesiva que se esté realizando y posturas incómodas, posturas incorrectas. La clase anterior, por ejemplo, estuvimos viendo cómo tenemos que agacharnos, por ejemplo, para alzar un balde con agua algún objeto pesado, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, haciendo lo contrario a eso, terminamos evidentemente ya con la cintura dolorida, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando realizamos, cuando es nuestro trabajo y estamos realizando constantemente ciertos movimientos, vamos a terminar en eso, ¿verdad? A la larga o a la pronta, sí o sí, vamos a terminar lesionándonos por realizar estos trabajos, estas actividades de una manera incorrecta. Estas lesiones o estas afecciones tienden a repercutir directamente sobre nuestro sistema músculo-esquelético. ¿Qué les da a entender ustedes cuando escuchan la palabra músculo-esquelético? ¿Qué entienden por músculo esquelético? Me supongo que está hablando por el hueso de las personas, ¿verdad? Exactamente. El músculo y el hueso, ¿verdad? Músculo esquelético. Entonces, evidentemente, para poder realizar nosotros un movimiento, necesitamos de este sistema. El músculo solo puede generar contracción y todo para generar movimiento, pero si no se acompaña de la parte ósea, evidentemente no se va a ejecutar el movimiento. Entonces, si yo hago este movimiento, acá está trabajando entonces mi sistema músculo-esquelético. Entonces, evidentemente la mayoría de las actividades que realizamos implica ese esfuerzo músculo-esquelético, porque para poder movernos necesitamos de ese sistema. Entonces, justamente por eso es que se suele sobrecargar este sistema independientemente de la articulación que sea. Eso no quiere decir que, qué sé yo, Jimena, que ahora va a ser peluquera, se va a lesionar todas las articulaciones o todo su sistema musculoesquelético. No, va a ser evidentemente la zona o la parte del cuerpo que esté ejecutando constantemente estos movimientos. Por ejemplo, está usando mucho el secador, la planchita, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, y famoso, ¿verdad? Uno de los dos hombros es el que termina lesionado. Y siempre es del lado hábil la lesión. Y eso lo digo, ¿verdad? Hablando de mis pacientes. Entonces, evidentemente, va a ser de la parte del cuerpo que esté ejecutando constantemente este movimiento. Si mi movimiento implica que yo me esté agachando constantemente, lo lógico es que la parte lumbar sea la afectada, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ver afectado la zona músculo-esquelética. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, Cualquier profe. cosita,
Me interrumpen nomás y les explico. Bueno, continuamos. Dentro del espectro, con las siglas de lesiones musculoesqueléticas, LME, asociadas a movimientos repetitivos, la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano y los dolores lumbares se encuentran entre las más prevalentes. Comprender en detalle estas condiciones desde la perspectiva ergonómica es fundamental para implementar estrategias de prevención efectiva. Como les dije en un comienzo, lógicamente, si, qué sé yo, si Belén ya está teniendo el síndrome del túnel carpiano, lo más lógico es que ya no vamos a poder prevenirlo, siempre la lesión ya está, ¿verdad? Entonces, en ese caso, evidentemente va a tener que hacer, qué sé yo, consultar con un traumatólogo o seguir fisioterapia para poder aliviar las dolencias provocadas por esa lesión, ¿verdad? Bueno, en teoría, con el tiempo, ¿verdad? Qué sé yo. Después de haberse realizado un buen tratamiento, qué sé yo, qué sé cuánto, ahí sí podemos prevenir otra vez que vuelva a recibir la lesión, ¿verdad? En algunos casos, lógicamente. Hay casos en los que no hay tutía con la cuestión y tiene que operarse, ¿verdad? Pero por poner ejemplo que está iniciando esa afección, entonces se puede subsanar todavía. Lo ideal es evidentemente prevenir esto. Como mencionamos hace un ratito, esto se asocia a posturas incorrectas, a sobreesfuerzos, a un mal descanso. Entonces, a raíz de esto es que pasa, ¿verdad? No es que, qué sé yo, ya no voy a más a trabajar en la peluquería porque me va a ocasionar esto, ¿verdad? No es así tampoco. Sino que hay que subsanar con una buena ergonomía, una buena postura o unos estiramientos, qué sé yo, un buen descanso para que no lleguemos a esa situación, ¿verdad? Lo ideal es prevenir, pero hay ocasiones en las que ni siquiera sabemos que es ya parte de una lesión musculoesquelética. Acá, por ejemplo, podemos observar que, qué sé yo, hay una lesión a nivel del hombro, acá vemos a nivel del antebrazo, la muñeca, a nivel del codo y también a nivel del tobillo, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de la tendinitis, que ahora se le dice tendinopatía, de hecho. Ya no se le dice más tendinitis. Sería una tendinitis o una tendinopatía a nivel del hombro, del codo, la muñeca o el tobillo. Cuando hablamos de tendinitis, en este caso, las primeras siglas, la primera palabra hace alusión, o sea que hace alusión al tendón. El tendón sería un mediador, un elemento mediador que conecta el hueso con el músculo. De ahí la palabra músculo esquelético también y ese sistema. O sea que se le asocia directamente entonces a una afección a nivel del tendón cuando hablamos de tendinitis. La terminación itis hace alusión a una inflamación. De ahí el nombre entonces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tendón está inflamado. Lógicamente, para llegar a eso, se da justamente por lo que estuvimos mencionando, movimientos muy repetitivos que estuvieron lesionando y lesionando el tendón, ¿verdad? Y entonces llegó hasta el punto de inflamarse ese segmento articular. Bueno, acá podemos observar que esta persona está comprimiendo la zona de la muñeca, ¿verdad? Le duele la muñeca. Ahí estamos hablando o estamos observando entonces que posiblemente esta persona tiene una afección llamada síndrome del túnel carpiano. También se da a raíz de una inflamación que vamos a estar viendo en breve. Y los dolores lumbares.
Evidentemente, el famoso Sheku Arasu, ¿verdad? Quien más, quien menos al terminar su día laboral y está sintiendo esa partecita, ¿verdad? Si les duele es porque tienen mala postura. Eso también, justamente una mala postura, a raíz de una mala postura, pueden llegar a sufrir ya lesiones a nivel discal, dependiendo de qué es lo que está ocasionando esos dolores, ¿verdad? Eh, por eso, con más razón, hay que cuidarse un poquito con relación a las posturas y si están alzando cosas pesadas, están empujando cosas pesadas, tienen que atender esa partecita. Pueden terminar en una hernia. Bueno, ¿me están siguiendo hasta acá? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ok, muy Sí, bien, profe. súper. Bueno, ahora vamos a ir desglosando cada lesión otra vez para ir entendiendo un poquito mejor. Tendinitis, que como les dije es la inflamación de los tendones. Desde la ergonomía, la tendinitis surge cuando los tendones, las estructuras fibrosas que conectan los músculos a los huesos, son sometidos a una tensión repetitiva o excesiva. Esta sobrecarga mecánica genera microdesgarros en las fibras del tendón, desencadenando una respuesta inflamatoria. En teoría, evidentemente, la inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Y evidentemente, al estar realizando estos movimientos repetitivos, está ocasionando ya, evidentemente, microdesgarros en esas fibras del tendón. Entonces, se va lesionando de a poquito ese tendón. Entonces, empieza nuestro sistema inmunitario, hace que se genere o se produzca esa inflamación en ese tendón propiamente para ir paliando la lesión, ¿verdad? En teoría, cuando algo se inflama es a modo de, de inmunidad, ¿verdad? Para cuidar la zona, porque hay lesión, ¿verdad? Solo que en este caso, como es continuo estos movimientos, el tendón se desgarra, se va desgarrando de a poquito, ¿verdad? Entonces, esa inflamación ya se vuelve crónica, esa inflamación ya comienza a durar mucho tiempo ya. Entonces, no es que, qué sé yo, que José Luis estuvo trabajando full y se le inflamó el tendón por los micros desgarros ocasionados por los movimientos repetitivos que realizó hoy. No. Entonces, es progresivo. De a poquito se va lesionando ese tendón y con el tiempo ya se hace crónica esa inflamación. Entonces, dice, pucha, estoy acá tratando de solucionar la cuestión y este está siempre realizando esos movimientos, ¿verdad? Entonces, permanece inflamado. Y eso es lo que ya lleva a ciertas situaciones más extremas. Podemos ir lesionándole de a poquito a ese tendón y un sobreesfuerzo ocasiona una ruptura total ya del tendón. ¿Por qué? Porque está lesionado, porque está gastado, hablando mal y pronto, ¿verdad? Ese segmento articular. Entonces, les pongo de ejemplo. Tengo, o sea, una paciente peluquera, ¿verdad? Estaba con constantes molestias en el hombro. Siempre dice que se quejaba, ya que le dolía el hombro, le dolía el hombro, qué sé yo, le tomaba quitadol y ya se le pasaba. Constantemente, después de trabajar, sí o sí le terminaba doliendo el hombro y era muy puntual el dolor, más o menos en esta zona sería el dolor. Entonces menciona ella, ¿verdad? Que qué sé yo, le tomó quitador y se quedaba durmiendo, se quedaba dormida por el cansancio, me imagino. Nunca se hizo ver. Entonces ella constantemente se automedicaba, evidentemente, ¿verdad? Entonces, con el descanso, evidentemente, al día siguiente ella ya amanece bien, no le molesta. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo empieza a doler y ya no cede el dolor, continúa doliendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo la guapísima de mi paciente? Estaba repasando su peluquería
y queriendo alzar el balde para derramarlo afuera, el agua sucia evidentemente, siente un chasquido en el hombro, hace un ruidito el hombro y este músculo se cae. Entonces, se soltó el tendón, se rompió el tendón, ¿verdad? Y eso justamente porque ella había sido, ya estaba teniendo una tendinopatía que no se estaba tratando, que ni siquiera ella sabía que era tendinopatía. Entonces ella suponiendo que era un dolor solamente por el cansancio, qué sé yo, ella pensó que eso iba a pasar con un quitadolcito, ¿verdad? Entonces, llegó hasta esa instancia. Y a muchos pacientes le pasa eso, a mucha gente le pasa eso. De repente el tendón de Aquiles también es muy frecuente. Hay lesiones muy frecuentes, rupturas tendinosas muy frecuentes en el tendón de Aquiles. Por los maratonistas o saltadores, qué sé yo, gente que juega vóley, handball o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en ese caso a nivel deportivo, ¿verdad? Pero el tema del el ejemplo de la paciente esta sería en lo laboral, ¿verdad? Eso evidentemente con más razón tienen que hacerles, ¿verdad? Darse cuenta que con más razón en el campo de ustedes pueden sufrir este tipo de lesiones porque el trabajo de ustedes implica más esfuerzo. Bueno, desde el punto de vista ergonómico, los movimientos repetitivos que involucran una articulación específica, especialmente si se realizan con fuerza a alta velocidad o en posturas que estiran el tendón más allá de su rango natural, aumentan significativamente el riesgo de tendinitis. Entonces, todo esto que estamos realizando va a ir ocasionando justamente que el tendón se vaya inflamando. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Bueno. Lesiones más comunes en cuanto a la tendinopatía o tendinitis. Vemos aquí la tendinitis de Kerbein, que afecta los tendones del lado del pulgar. A ver, no sé si se... No, creo que se... Esto, por ejemplo, es un tendoncito. Ahí se ve. Este es un tendón. Usualmente ese tendón es el que se suele afectar. Acá pueden observar este y este. Entonces, afecta los tendones del lado del pulgar de la muñeca, común en actividades que requieren agarre y torsión repetitiva. Por ejemplo, el uso de tijeras, escritura manual prolongada y ciertos trabajos agrícolas. Y justo acá no les incluye a ustedes. En el caso de las lavanderas, por ejemplo, aunque ahora todo ya es evidentemente con lavarropa y cosas así, que más que menos igual lo realiza a mano, ¿verdad? O al menos para torcer, qué sé yo, ciertas frazadas o ropa o lo que sea. Tienden entonces a inflamar esta zona, ¿verdad? Estos tendones. Epicondilitis, que sería el codo del tenista, así también se lo llama, es el dolor en la parte externa del codo. Acá en esta vista, por ejemplo, con la palma hacia arriba, podemos observar que el tendón o sea, el epicóndilo estaría en esta zona y acá sería la muñeca, hacia afuera de mi codo, ¿verdad? Entonces, esa parte sería la molestia que o sea, que refiere la persona en este caso. Dolor en la parte externa del codo asociado a movimientos repetitivos de extensión de muñeca. Constantemente realiza una extensión de muñeca. Y supinación del antebrazo. Entonces, supinación, cuando está la palma de la mano hacia arriba, y esto es pronación. ¿Está bien? Entonces, cuando constantemente realizamos este movimiento
y este movimiento, entonces va a ir lesionando esa partecita del tendón. Cuando ustedes ven imágenes así, evidentemente este es el hueso, esta parte roja sería el músculo y esto blanquito que ven acá, esto sería el tendón, ¿está bien? Para que se grafiquen un poquito la idea, ¿verdad? Bueno, no exclusivo de tenistas, no es que porque vos sos tenista nomás vas a tener esta lesión, la epicondilitis. Es común en trabajos manuales y de construcción. También pueden padecer ustedes, por eso justamente les puse ese ejemplo. La epitrocleitis, que es el codo del golfista, ese sería en la parte interna ya del codo. Acá más o menos sería en donde el paciente refiere dolorcito. O sea, dolor, sí que no lo cito. Dolor en la parte interna del codo. Esto está relacionado con movimientos repetitivos de flexión de la muñeca. Esta es la flexión de muñeca, ¿está bien? Esta es la extensión y esta es la flexión. Entonces, en el codo del golfista o de la epitrocleitis, siempre por movimientos repetitivos con la mano de la muñeca en flexión, evidentemente es lo que ocasiona esa molestia. Y pronación del antebrazo, justamente por esta posición, ¿verdad? Está pronado acá. También presente en diversas actividades laborales, que tampoco es que hace alusión directamente a que un golfista nomás pueda sufrir. Y la tendinitis del manguito rotador. Acá siempre el paciente hace referencia a esta zona, ¿verdad? Del dolor que le provoca. Afecta los tendones alrededor de la articulación del hombro. Frecuente en trabajos que implican movimientos repetitivos por encima de la cabeza, menciona. Pintura, almacenamiento en altura y demás. Entonces, justamente eso que estuvimos viendo hace rato, las lesiones que suelen ser provocadas a los pintores por estos movimientos, ¿verdad? Justamente eso es lo que menciono. Muy bien. La prevención ergonómica. Reducción de la repetición, evidentemente. Si es que por movimientos repetitivos te está ocasionando eso, en teoría lo ideal sería reducir esas repeticiones, ¿verdad? Lógicamente va a ser inevitable en algunos casos que podamos realizar eso, ¿verdad? Pero menciona, automatizar tareas cuando sea posible, rotar puestos de trabajo para variar los movimientos utilizados, implementar pausas activas frecuentes para permitir el descanso de los tendones. Puede ser estiramiento incluso como pausa activa, ¿verdad? Para poder aflojar un poco si es que es el hombro el que me está molestando o lo que sea, realizo ciertos estiramientos, ¿verdad? Mantenimiento de posturas neutras, evitar posturas forzadas de las articulaciones involucradas en la tarea. Por ejemplo, mantener la muñeca recta al usar herramientas manuales o al escribir. No tener la mano así, fija y escribir, sino que sea más flexible, ¿verdad? Reducción de la fuerza. Utilizar herramientas adecuadas que requieran la mínima fuerza posible para realizar la tarea. Mejorar el agarre de las herramientas utilizando materiales antideslizantes o mangos ergonómicos. Vamos a tenerlo en una clase también en teoría que se aplique evidentemente al área de ustedes, de cuáles son los materiales o las herramientas adecuadas que tienen que utilizar ustedes al realizar sus trabajos, ¿verdad? Sus labores. Como les había dicho en la primera clase, lo ideal sería, ¿verdad? Qué sé yo, que si están trabajando para alguien que ellos les pongan, ¿verdad? No obstante, pueden hacerse ustedes mismos de herramientas que al fin y al cabo es para protegerse ustedes mismos, ¿verdad? No está de más también.
Vamos a ir viendo eso también en una próxima clase. Bueno, ok. Diseño ergonómico de herramientas y equipos. Seleccionar herramientas que se adapten al tamaño de la mano del usuario y que minimicen la vibración transmitida, por ejemplo. Organización del trabajo, disponer los elementos de trabajo de manera que se minimicen los alcances y movimientos innecesarios. Habíamos dicho, de repente utilizar, qué sé yo, eh, algún, algún artefacto así con rueditas para poder desplazar, por ejemplo, qué sé yo, un balde o algo que ustedes estén utilizando, ¿verdad? No estirarse demasiado cuando están realizando algo, entonces mantener esa postura también al realizar ciertos trabajos, ciertas técnicas. Bueno, síndrome del túnel carpiano, con sus siglas STC. La compresión del nervio mediano sería. Desde la ergonomía, el síndrome del túnel carpiano ocurre cuando el nervio mediano que atraviesa un estrecho canal en la muñeca llamado túnel carpiano se comprime. Desde una perspectiva ergonómica, los movimientos repetitivos de la muñeca, especialmente la flexión y extensión repetida, digo bien, así como el agarre constante y la aplicación de fuerza con la muñeca en posiciones no neutrales. Esto es lo que va a ir ocasionando entonces esa inflamación. Aumentan la presión dentro del túnel carpiano. Esta presión puede inflamar los tendones y otros tejidos, estrechando el espacio disponible para el nervio mediano y causando su compresión. Entonces los tendones se van a ir inflamando con estos movimientos repetitivos y al inflamarse estos tendones van a comprimirle al nervio que justamente pasa entre ellos, ¿verdad? Que está entre ellos. Y eso es lo que va a ir ocasionando esos dolores también a este nivel. Por eso el paciente usualmente se queja de dolores en esta parte. De repente sienten hormigueo, sienten que pierden fuerza también en la muñeca y ya es a raíz de esta situación. Los factores de riesgos ergonómicos. Repetición, movimientos frecuentes de flexión y extensión, desviación radial, digo bien, desviación radial o desviación cubital, estos movimientos de la muñeca. Postura, mantenimiento prolongado, digo bien, de la muñeca en flexión o extensión extrema al teclear, por ejemplo. Usar herramientas o realizar otras tareas manuales también pueden ir ocasionando esto. Fuerza. Agarre fuerte y sostenido de objetos o herramientas. También puede ocasionar esta lesión. A ver, vibración, exposición a vibraciones transmitidas a la mano a través de herramientas eléctricas o maquinaria. Esta gente que usa mucho taladro, por ejemplo, o ciertas herramientas que impliquen estos movimientos. Puntos de presión, apoyo constante de la muñeca sobre superficies duras durante la realización de tareas también. Entonces, revirtiendo estos factores, entonces, lógicamente podemos evitar que se esté exacerbando esta lesión. En menos de un minuto se va a cortar la clase, chicos. Nos conectamos directamente para continuar, ¿está bien? Dale, profe. Ok, nos vemos en un ratito.